poder entenderte, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, y tus misterios, Dios de Israel. Hoy, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, y hoy pongo, Señor, la vida de tu pueblo en tus manos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Voy a traer una ofrenda de palmas al Rey, hermanos. Aleluya, Cristo vive, hermanos. Hermanos, es un privilegio poder estar una vez más delante de ustedes, hermanos. Sabemos que el tiempo se ha cortado y es necesario que nos preparemos día con día para poder recibir la palabra del Señor. Amén. Y yo quiero comenzar, hermanos, porque el tiempo avanza y espero poder terminar lo que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y yo quiero comenzar en Génesis 2. ¿Y qué pasó con Eva? Comió del árbol del bien y del mal. Pero después, ¿qué pasó, hermanos? Aquí dice la palabra del Señor: porque el día del que comieres ciertamente morirás. Tal vez no fue una muerte física, hermanos, pero cayó en pecado y fue una muerte espiritual. Una muerte espiritual, hermanos. Ahora, por qué empecé con este versículo, hermanos? ¿Y de qué te quiero empezar a hablar hoy? El tema en el cual el Señor a mí me hablaba, y yo le puse desobediencia, un factor de muerte. Para los que apuntan, ese es el tema: desobediencia, un factor de muerte. Todos conocemos esta historia, hermanos. El Señor creó al hombre, dice que en el 14 dice que el hombre no era bueno, que el hombre estuviera solo y que le hizo una ayuda, ¿no? Pero aquí el Señor dio una orden. Dice, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Y yo quiero comenzar con esa introducción, hermanos, y solamente este versículo ocupé como una introducción. Y yo me quiero enfocar en Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13, hermanos. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así dicho Jehová, he aquí la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramarán. Aquí quiero pararme un poquito, hermanos. Todos conocemos ese pueblo, esa ciudad que es Betel, hermanos. ¿Alguien sabe qué significa Betel? Por ahí dijeron una palabra, pero no la escuché. Casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Todos sabemos por qué se llamó así, hermanos. No sé si han leído la historia un poco sobre Betel, pero Jacob llamó luz a Betel, y esto lo podemos encontrar en Génesis 28, del 10 al 22. No le voy a dar lectura, hermanos, porque el tiempo es corto. Pero también, hermanos, en Betel, Jacob construyó un altar. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 35, 7. En Betel, hermanos. También el arca del pacto, hermanos, se estableció en Betel. Y eso lo podemos encontrar en Jueces 20, del 26 al 28. Y Samuel, entre varios aspectos, hermanos, también Samuel adoraba, y eso lo podremos encontrar en 1 Samuel 10:3 en Betel. Hermanos, y ahora, ¿por qué aquí dice la palabra del Señor? Y aquí nos vamos a Primera de Reyes, hermanos. Esta fue una historia antepasada, antes de que sucediera lo que estamos leyendo ahorita en Primera de Reyes.
Dice que aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, hermanos, algo había sucedido sobre esta ciudad. Y si lo podemos leer en el verso 2, hermanos, de Primera de Reyes 12, ¿qué pasó? No sé si han leído la historia, pero Israel se rebeló contra Dios. Entonces esa ciudad, hermanos, se contaminó. Y vamos a dar lectura, hermanos, para que no digan que le estoy inventando. Vamos a leer Primera de Reyes 12, 26 al 30. Y dice la palabra del Señor: y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, Roboam, rey de Judá, y me matará, y volverá a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: es mucho para ustedes subir a Jerusalén. He aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iban aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros, hermanos. Ahora, vemos, hermanos, esta historia, hermanos, tan trágica, hermanos, que pasó. El pueblo de Dios se rebeló. Hermanos, en aquel entonces, hermanos, el Jeroboam construyó becerros de oro y lo puso en Betel. Hermanos, todos conocemos que Betel, hermanos, fue un lugar donde el Señor se estableció. Un lugar donde el Señor plantó ahí y su Espíritu Santo se movía en ese lugar, hermanos. Pero, hermanos, cuando llegó el rey Jeroboam, hermanos, hubo una contaminación extraordinaria. Ahora ya no adoraban a Dios, ahora adoraban a dioses. En este caso, un becerro de oro, hermanos. Tanto así, hermanos, que Oseas, hermanos, pronunció juicio sobre Betel, pero ahora ya no lo llamaba Betel, sino Bet Aben, que es casa de maldad. Y eso lo podemos encontrar en Oseas 4, 5. Y ahora, quiero irme introduciendo, hermanos, a lo que el Señor me quiso trasladar. Amén. Espero que estén entendiendo, y si no entienden, hermanos, díganme para yo poder explicarles un poco más. Aleluya. Cristo vive, hermanos. Dice la palabra del Señor. Continuamos leyendo en Primera de Reyes 3, hermanos. Nos quedamos en el 4, vamos al versículo 5. Dice la palabra del Señor: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y el 6 dice la palabra del Señor: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. ¿Sí están? Es el 6, hermanos, estoy en el 6. Llores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como antes. El 7 dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. En el 9, y me quiero enfocar un poco en el 9, hermano, y dice la palabra del Señor: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Amén. Aquí en el 9, hermanos, vemos una orden que el Señor le había dado al profeta de Dios, que era que no comiera, que no bebiera y que no regresara por donde vino. Hermanos, a veces nosotros, hermanos, en este tiempo, hermanos, y que estamos viviendo, a veces podemos decir es que el Señor a veces nos habla, y a veces podemos decir es que el Señor a mí no me habla, a mí le habla al hermano que está al lado. Aquí el Señor dio una orden clara y precisa, hermanos: que no comiera, ni bebiera, ni que regrese por el camino que fuere.
Ahora, y el 10, hermanos, dice la palabra del Señor, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El varón de Dios le halló sentado debajo de un encino y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Hermanos, aquí podemos ver algo que hizo un error que hizo este profeta, hermanos. Algo que el Señor no le había indicado. En el 9 podemos encontrar, y espero ir desarrollándolo como el Señor me permitió que lo desarrollara. En el 9 el Señor le dio una indicación: que no comiera, que no bebiera y que no regresara por el camino que fuera. En el 14, hermanos, en el versículo 14, el profeta anciano, hermanos, lo encontró descansando debajo de una encina. Sí, debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y le dijo: yo soy. Aquí podemos ver un error, hermano, que hizo este profeta. Y ahorita, y lo quiero ir desglosando de esta manera. El Señor le dio 3 indicaciones, pero aquí estaba haciendo algo este profeta. Estaba descansando. ¿Y por qué estaba descansando, hermanos? Porque se había cansado, había tenido una lucha espiritual con el rey cuando le estaba dando la profecía. A veces, hermanos, en este tiempo nosotros, hermanos, el Señor nos habla, y a veces, hermanos, el Señor nos habla en nuestras vidas y recibimos la palabra, pero a veces nos dice la profecía: levántate, camina. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? A veces nos quedamos nuevamente sentados en donde estamos, hermanos. Aquí el Señor dio una indicación: no comas, no bebas, ni regreses por donde fuere. Pero aquí en el 14 el profeta desobedeció algo y se puso a descansar. Yo sé, hermanos, que a veces nosotros, y te lo quiero trasladar ahorita a lo espiritual, a nosotros, a lo físico. Yo sé que a veces, hermanos, nosotros nos cansamos y nos fatigamos, claro que sí, y es cierto. Pero, hermanos, a veces hay que estar atentos, hermanos. Y ahorita me estoy deteniendo en esto y le estoy explicando esto, porque ahorita vamos a encontrar algo más en este versículo. Y dice la palabra del Señor, el 15, dice: entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y el 16 dice: mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. A veces, hermanos, aquí otro error que cometió este profeta, hermanos. Otro error que podemos encontrar que cometió este profeta fue hablar más de lo que el Señor le permitió. Porque el Señor le dijo, mandó al profeta con el rey para que le diera la palabra. Mas sin en cambio, el primer error que encontramos de este profeta fue que descansó cuando el Señor no le había dado la indicación de que descansara. El segundo error que cometió este profeta, hermanos, es que habló de lo que el Señor le dijo a él personalmente. ¿Qué le dijo? Que no comiera, que no bebiera y que no regresara por el camino que fuera. Mas sin en cambio, aquí en el 16, hermanos, él le dijo, mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé contigo. A veces, hermanos, a veces el Señor nos habla personalmente, hermanos. Yo no digo que no platiques, claro, pero hay que saber con quién platicar, hermanos. Nuestro pastor nos ha enseñado que no a cualquiera le podemos contar los planes que el Señor habla, o lo que el Señor ha hablado con nosotros. Porque a veces, hermanos, podemos decir: es que el Señor no me habló, pero le contamos a aquella persona, hermanos, que no está bien espiritualmente. ¿Y qué es lo que hace? A veces el Señor nos dice: pues es que tienes que hacer planes, tienes que hacer cosas. Y a veces le contamos a uno de la iglesia o fuera de la iglesia. No estoy hablando aquí de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Hermanos, le contamos a veces los planes que el Señor tiene para con nosotros. ¿Y qué pasa, hermanos? Nos destruye. O a veces es que el Señor, es que yo tengo la necesidad de hacer esto en la iglesia. Platícalo con el pastor. Pero a veces le queremos contar a nuestro mejor amigo o a nuestro vecino, hermanos, que a veces no está en una visión espiritual como la que tenemos nosotros. Y no tampoco nos estamos vanagloriando, sino el simple hecho de estar en este lugar, hermanos,
Es una visión diferente a la que tiene el mundo. Encontramos dos errores que el profeta hizo, lo que el Señor no le mandó. Ahora, si continuamos leyendo, hermanos, en el 17, porque palabra de Dios me ha dicho, bueno, es lo mismo, no comas pan ni bebas agua de ahí, ni regreses por el camino por donde fuera. Y en el 18 me voy a detener un poquito, hermano. Y dice la palabra del Señor y le dijo, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Aquí, hermanos, es lo que le platicaba, hermanos. A veces aquí el profeta, el error que cometió fue hablar más de lo que el Señor le permitió. Aquí dice que el profeta viejo, porque era un profeta viejo, hermanos, dice que yo también soy profeta como tú, pero engañándolo. A lo mejor en su tiempo, hermanos, el Espíritu Santo fluyó, no lo podemos negar, claro que sí, porque los dones son irrevocables. Mas sin embargo, sí es cierto que deja de fluir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se manifiesta en vasijas sucias, hermanos. Tenemos que tener un proceso en el cual el Señor nos va limpiando para que Él se pueda manifestar nuevamente. Claro, en su momento, no dudo que este profeta viejo fue usado por el Señor, pero ahora en este tiempo, hermanos, en este versículo, ya no estaba usado por Dios, sino por quién estaba siendo usado, por el enemigo. Porque, hermanos, que el profeta podemos leer que él ya se iba, que no había comido, no había bebido y se regresó por otro camino. Pero aquí el profeta viejo, hermanos, lo siguió. Pero ¿qué tenía que ver el profeta si la palabra le llegó al rey solamente? No tenía nada que ver, y además estaba en su casa el profeta viejo. A veces, hermanos, el enemigo es tan astuto, hermanos, que siempre nos quiere hacer caer. El enemigo es tan astuto, hermanos, y lo podemos ver en este ejemplo. Dice que engañó, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y en el 19, y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Hermanos, a veces nosotros hay que tener cuidado, hermanos, a quién escuchamos. Y en ese tiempo, hermanos, más que nunca tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Sabemos, hermanos, que así como el Señor nos habla, también el enemigo habla. Así como el Señor nos bendice, también el enemigo bendice. Pero, hermanos, este es un tiempo extraordinario para la iglesia, hermanos, donde el Señor llena de regalos a la iglesia. ¿Y qué digo con regalos, hermanos? Están los dones del Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritu, el don de discernimiento de palabra, hermanos. Y en este tiempo, hermanos, es necesario tener estos dones, más que nunca. Claro que sí, todos los dones son extraordinarios, pero también, hermanos, en este tiempo también un don importante en el cual necesitamos tener es don de discernimiento. Hermanos, aquí el profeta dice que era un profeta joven, hermanos, y era un profeta viejo. Y no es por poner a veces los jóvenes tienen menor experiencia, hermanos. Porque las personas mayores ya tienen un poco más de conocimiento, un poco más de sabiduría, hermanos, que pudo engañar a este profeta de Dios. Y fue un profeta de Dios, hermanos. Ahora te lo quiero trasladar a la iglesia. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles donde la iglesia es engañada. Es engañada. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, entonces la palabra del Señor dice, en el 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, hermanos. Aquí en este versículo puedo encontrar otro error, hermanos, que tuvo este profeta joven. Y este profeta, hermanos, no consultó nuevamente al Señor. El Señor le dijo a él 3 indicaciones:
que ya se la saben. ¿Cuáles fueron? No comas. Pero en el 19 dice que entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, hermanos. No consultó nuevamente la voz del Señor. Y a veces nosotros, y esto a veces lo quiero trasladar a lo físico, a nuestra actualidad, hermanos. Y a veces es realmente cierto, hermanos. Esto es lo que pasa. A veces le pedimos al Señor riquezas, o le pedimos que nos ayude en alguna situación. Pero a lo mejor es nuestro proceso que el Señor nos está permitiendo vivir. Pero el enemigo que viene trae la solución. Y como es la solución, perfecto, es el Señor. Cuando a veces el Señor no es. Es necesario en ese tiempo consultar, hermanos, todo lo que hagamos y todo lo que escuchemos al Señor. No porque el vecino de afuera me habló y me dijo esto y esto, o porque, y es que es cierto, hermano, nuestro pastor siempre nos dice que tengamos cuidado con quien nos profetiza, que tengamos el discernimiento, hermanos, porque a veces allá afuera nos pueden llegar a tu casa y es que el Señor te dice que vas a ser abundante y que vas a tener riquezas. Claro que sí vamos a tener, claro que sí, porque antes de que la iglesia sea arrebatada va a tener riquezas, y eso está establecido en la Biblia. Pero hermanos, pero también, como nos dice nuestro pastor, hay que saber cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida espiritual para que nos profeticen cosas de bien. Claro que siempre tiene que haber una restauración primero. Claro, el Señor está dispuesto a bendecirnos, pero primeramente es pasar un proceso por el cual el Señor se agrade de nosotros, se agrade de nuestro altar, de nuestra ofrenda, para que pueda bendecirnos. Aquí el profeta joven no consultó la voz del Señor. Hermanos, yo no sé si tienes algún proyecto en mente, yo no sé si tú tienes planes a futuro, pero hay que consultar a Dios primero. Hay que consultar a Dios primero, hermanos, porque con nuestras propias fuerzas, hermanos, nada podemos hacer. El enemigo viene y destruye y se va. Pero hermanos, cuando ponemos los planes y nuestros propósitos en las manos del Señor, hermanos, no hay nada que lo pueda derribar. Claro que se van a dar, pero al tiempo de Dios. A veces nosotros como carne y como humanos, hermanos, somos muy desesperados, porque no encontramos la salida y ya buscamos otra alternativa. Cuando el Señor a veces nos trata en ese proceso, nos trata en el proceso de paciencia, hermanos. A veces nosotros y es que también los mexicanos estamos catalogados por impacientes, hermanos. Somos muy impacientes. Aparte de que llegamos tarde, somos los más que en todos los países somos los que tenemos esa costumbre de llegar tarde a todos lados. También somos muy impacientes. No sabemos esperar. Y a veces, hermanos, el Señor trata con nosotros la paciencia, hermanos. Porque, hermanos, sin paciencia, hermanos, sé que aquel que espera con paciencia, aquel que espera con fe, es el que recibe, hermanos. Aquí la palabra del Señor no consultó la voz de Dios. Hermanos, en este tiempo tenemos que estar consultando la voz de Dios siempre. ¿Y cómo se consulta la voz de Dios? En oración. La voz de Dios también, el Señor nos habla a través de su siervo, a los siervos que están aquí portando la palabra. Perdón. El Señor también nos habla a través de las vasijas que tienen el don de profecía. El Señor nos habla y nos sigue hablando, hermanos, hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? A veces, hermanos, es que decimos, es que sí, yo creo que sí es de Dios, y ahí vamos. Aquí este error lo cometió este profeta joven, hermanos, y fue y desobedeció el mandato que le había dado el Señor, que no comiera, no bebiera y que no regresara por el camino que fuera, hermanos. Y el 20, quiero ir avanzando porque el tiempo ya se está acabando, hermanos. Dice la palabra del Señor: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Dice la palabra del Señor: y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dice Jehová,
por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres, hermanos. Aquí, hermanos, de esos errores que cometió el profeta joven, hermanos, tuvo una consecuencia. Hermanos, es que, hermanos, el enemigo es tan astuto, hermanos. El enemigo es tan astuto que viene, nos seduce, nos atrapa y luego se va. Aquí pasó con este profeta joven. El profeta anciano lo sedujo, le habló bonito y le dijo: es que yo también soy profeta como tú. Es que un ángel me dijo. Hermanos, a veces, hermanos, y es que sí es cierto, y quiero salirme un poco del contexto. Hermanos, no sé si han ido a un centro comercial y les han ofrecido una tarjeta de crédito, los que están en las puertas. Ahora, ¿por qué te quiero llevar con esto? Hermanos, los que están ahí, por ejemplo, a mí me ha tocado los de Banamex. Pero, hermanos, los de Banamex están ahí platicando y es que dicen: no, es que ahorita no tengo tiempo. Y te contestan: no, no te preocupes, en 3 minutos ya la tienes en tus manos nuevamente. Y te empiezan a envolver: no, es que ahorita regreso, no te preocupes, mientras vamos caminando ya la vamos haciendo. Te empiezan a envolver. Tienen una labia impresionante, hermanos, por eso se dedican a ventas. Ahora aquí, hermanos, a veces, y es que el de allá afuera predica mucho mejor, hermanos. Claro, cada quien tiene su gracia, nos ha dicho el pastor. Pero hay que discernir qué nos está enseñando, qué nos están hablando, qué nos están predicando. Porque podemos decir: no, es que allá me hablan de prosperidad, es que allá me hablan de bienes, de riquezas. Claro que sí. Pero aquí también el Señor nos habla. ¿Nos habla de qué? De que Él viene pronto, claro. De que su venida está cerca. El mundo, lo que quieren allá en el mundo es riquezas. Pero yo me quiero ir con el Señor. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Rey, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. Cristo vive, hermanos. Quiero ir continuando, hermanos. Dice la palabra del Señor: cuando había comido pan y vino, estoy en el 23. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Hermanos, aquí hay otra cosa, otro error que cometió este profeta. No sé si ya lo descubrieron qué pasó. Pero dice: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Hermano, ya se traía cosas que no. Porque el Señor solamente le dio una indicación que fue mandado por un profeta de Judá al rey para que le mandara una palabra. Y dio la palabra y le dio 3 mandatos solamente: no comas, no bebas, no regreses por el camino. ¿Qué hizo este profeta joven? Comió, bebió, regresó al camino y además descansó cuando el Señor no le había dado la orden. ¿Qué más pasó, hermanos? Traía un burro. Y esto yo te lo quiero trasladar espiritualmente, hermanos. ¿Qué nos estamos trayendo? Él aquí ya se traía algo que el Señor no le había dicho. A lo mejor el Señor le había dicho que en el 21, y clamó el varón: así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua del lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ahí el Señor le había dado una profecía al profeta joven. Pero, hermanos, a veces, y es que así es, hermanos, a veces nosotros
recibimos las palabras, hermanos, el Señor nos habla. ¿Y qué hacemos? Vemos al que está a nuestro lado y decimos, es para el hermano de al lado, es para el hermano de al lado, para mí no es. El Señor le dijo, por cuanto has desobedecido, desobediencia, hermanos. Dice rebelde, en algunas palabras, en unas versiones dice desobediencia, hermanos. Pero él dice, y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, hermanos. Él ya no iba caminando ahora él se traía un asno de ese lugar, cosa que el Señor no le dijo. No le dijo, vas a dar la profecía y te regresas en un asno. A veces, hermanos, podemos decir, se nos hace a nosotros fácil decir, es que no pasa nada. Pero sí pasa, y pasa mucho. Jóvenes, pasa. A veces podemos decir, es que el mundo, es que si veo cosas del mundo no pasa nada. Déjame decirte que sí pasa, y pasa mucho. Y ahora me vas a entender por qué. Y ya casi quiero ir terminando, hermanos. El 24 dice, yéndose le topó un león en el camino y le mató. Su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto a su cuerpo. Hermanos, ¿qué pasó con este profeta joven? Murió. Y ahora te lo quiero trasladar un poco a lo espiritual, hermanos. Tal vez en este tiempo no vas a tener una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Hermanos, aquí este profeta, y quiero empezarte a un poco a desglosar toda esta historia, hermanos. Y quiero la orden del Señor: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Un profeta viejo, hermanos, usado por el enemigo. Vemos toda esta escena, hermanos, y ahora te lo quiero trasladar ahorita a la actualidad. El Señor, hermanos, nos da a veces órdenes a través de sus ministros o a través de las profecías, hermanos. Y este es un tiempo, hermanos, donde la iglesia no solamente tiene que escuchar, sino tiene que empezar. Amén. Entonces, a veces, hermanos, en ese tiempo les decía que no solamente es escuchar, sino empezar a obedecer. Es que a veces nos dice el pastor, nuestro padre espiritual, nos da indicaciones, más a los que sirven, hermanos, y a veces los que sirven, ¿qué pasa? No me contesten. O a los ministros de alabanza. Y hermanos, es que a veces podemos decir, ¿por qué le voy a obedecer a un hombre? Pero si Dios lo estableció, fue por algo en este lugar. Porque no es por sus propias fuerzas, hermanos. El Señor lo mandó. Y Él está aquí obedeciendo a la voluntad del Señor. Aquí el profeta joven pudo obedecer, pero desobedeció, que fue lo más doloroso. El primer error, hermanos, que les comentaba, lo halló sentado debajo de un encino. Estaba descansando, hermanos. Estaba fatigado, estaba reposando cuando lo mandaron a trabajar. Y eso se lo quiero trasladar espiritualmente, hermanos. Y es que el enemigo está al acecho, hermanos. Está acechando a nuestras casas, está acechando a nuestras familias, hermanos. Y nosotros tenemos que estar trabajando. Y es que a veces decimos, es que solamente es un ratito, descansa un momento. Estoy hablando espiritual y espero lo puedan entender. Y es que descansa un momento, pero ¿qué pasa en ese momento, hermano? Aquí lo alcanzó el profeta viejo, lo engañó. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar haciendo, trabajando.
Ese es un tiempo donde la iglesia, hermano, no tiene que estar estática. Es un tiempo donde la iglesia tiene que empezar a trabajar en las cosas, en la obra, en la voluntad del Señor. Si el Señor ya te ha puesto en tu corazón trabajar, adelante. Si el Señor ya te mostró en qué área tienes que empezar a trabajar, es tiempo de trabajar. Si el Señor ya te mostró que es tiempo de levantarse y caminar, es tiempo de levantarse y caminar. ¿O quieren que el enemigo los alcance? No es tiempo de que la iglesia esté sentada solamente. Claro que hay tiempo para todo, pero ese es un tiempo, y en este tiempo que el Señor nos ha permitido estar, es un tiempo donde la iglesia tiene que levantarse y trabajar. Amén. Y espero, hermano, no ofenderlos. Y si los ofendí y los estoy ofendiendo, perdónenme. No soy yo. Es la palabra que el Señor trajo a mi vida, y también el Señor habló a mí, porque primeramente dice que la espada es como la palabra es como una espada de dos filos, tanto como penetrar para allá como para acá, hermanos. El Señor también me habló a mi vida. Amén, hermanos. Hablar, ministrarnos con quien no son espiritualmente. ¿Cómo los puedo poner en esta? A veces, hermanos, hay que saber con quién ministrarnos. Hay que saber, hermanos, aquí en esta casa hay papá y hay mamá, donde los hijos pueden ministrarse. Pero, hermanos, a veces nos queremos ministrar con el que está allá afuera. Queremos platicar de las cosas de Dios allá afuera, claro que sí, pero a veces las cosas que el Señor nos ha hablado a nosotros como persona, o lo que nos está pasando, hermanos, queremos platicarlo allá afuera. ¿Y qué pasa, hermanos? El enemigo se agarra de allá y nos empieza a destruir. Jóvenes, es un tiempo donde ustedes como jóvenes tienen que empezar a reconocer autoridad. Es tiempo de reconocer que aquí hay alguien que los puede ministrar, que no son los de allá afuera. No son tus amigos de allá afuera, porque los de allá afuera no son tus amigos, déjame decirte. Son tus conocidos, y esto yo lo puedo entender así. Los conoces, claro, pero un amigo es aquel que cuando tú estás mal te corrige. Un amigo es aquel cuando dice no, es que está mal, te lleva a los pies del Señor. Ese es un verdadero amigo. Jóvenes, déjame decirles, joven, que estamos en un tiempo glorioso. Hay que saber a quién escuchamos. Hay que saber a quién escuchamos, hermanos. Los dones son irrevocables, claro que sí, pero hay que saber qué es lo que escuchamos también. No porque viene de otra iglesia, hermanos, y te está ministrando, te está profetizando, quiere decir que es de Dios. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, consultar la voz de Dios siempre. Y si tenemos unas ansias por platicar a alguien, a nuestro pastor, claro que sí. Si el pastor me dijeron esto y así. Él está aquí. Él está aquí como autoridad, tanto para cerrar esas puertas que dejamos abiertas, como para abrir puertas de bendición. Amén. Hermanos, en este tiempo, hermanos, es un tiempo donde nosotros tenemos que consultar a Dios en todo tiempo. Y no solamente porque hoy estoy aquí, no. Jóvenes, consultar a Dios. Hermanos, consultar a Dios. Hermanas, consultar a Dios. No queremos morir. Yo no quiero morir espiritualmente. Y si, déjame decirte, hermano, si estás muerto espiritualmente, ese es un tiempo donde el Señor te levanta. Ese es un tiempo donde el Señor te permite y te extiende sus brazos de misericordia y te dice, hijo, ven. ¿Por qué? Porque has reconocido que tienes una necesidad. Jóvenes, los que están sirviendo en el altar, hay que discernir. Así como el enemigo confundió a este profeta joven, el enemigo está queriendo confundir a la alabanza. Dice, y si recordamos la historia, este profeta venía de Judá,
Judá, ¿qué es? Tipo y figura de alabanza. Alabanza. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Venía de alabanza, hermanos. Jóvenes. Porque aquí están sirviendo más jóvenes. Y me refiero a ellos porque yo no digo que los adultos que no tienen errores, claro. Pero ya tienen, ya están definidos, claro. Pero los jóvenes son más fáciles de engañar. Aquí lo vemos, claro ejemplo, fue un profeta joven que fue engañado. Jóvenes, me refiero a ustedes. ¿Están en alabanza? Claro que sí. Hay que tener cuidado con lo que se está ministrando. Hay que discernir qué es lo que se está moviendo en el ambiente espiritual. Y si no sabemos discernir, hay que pedir discernimiento al Señor. Este es un tiempo, jóvenes. Porque, y algo que nos ha dicho nuestro apóstol, y lo recalco y lo recuerdo y siempre lo tengo presente, y no por ofender al pueblo, y perdónenme, hermanos, pero así dijo el apóstol, nuestro apóstol: el pueblo puede hacer lo que quiera. El pueblo puede hacer lo que quiera, pero mientras tú estás sirviendo, te tienes que sujetar. Así, jóvenes, es un tiempo de sujetarse, reconocer autoridad. Aún los que están sirviendo allá abajo, hay que sujetarnos, empezar a reconocer esa autoridad, a empezar a obedecer lo que a veces nuestro pastor nos dice. Y si nos sujetamos también es por amor, hermanos. Y cuando nos sujetamos, obedecemos el mandato de Dios. Y si obedecemos el mandato de Dios, trae vida. Amén. Yo te voy a invitar, iglesia, que te pongas de pie. Joven, yo te voy a invitar que te pongas de pie también. Si le hemos fallado al Señor, yo te invito a que te presentes delante del Señor. Iglesia, que vengas y presentes ofrenda delante del Señor. Y que le digas: papito, reconozco que te he fallado. Reconozco que no he obedecido tu palabra, hermanos. O a veces, hermanos, si no obedecemos una indicación del pastor, es desobediencia. Y no desobediencia al hombre, desobediencia hacia Dios. Amantísimo Dios, Padre celestial que estás en los cielos, hoy, papito hermoso, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, Padre, y que sin ti nada podemos hacer. Papito hermoso, Señor, hoy me presento delante de ti, Señor, con un corazón humilde, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que un corazón constricto y humillado, Señor, tú no desprecias. Porque, Señor, yo reconozco, Señor, que te he fallado, Señor. Reconozco, Señor, que no soy perfecto, Señor. Reconozco, Señor, que por tu misericordia hoy estoy aquí, Señor, porque tu gracia, Señor, me ha permitido estar aquí. Señor, yo reconozco, Señor, el poderío de tu majestad, Señor. Padre, pero ve aquí, Señor, tu pueblo, Señor, que está delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, Señor, a reconocer, Señor, tu palabra, tu poderío y tu majestad. Papito hermoso, Señor, hoy clamamos a ti, Señor, a misericordia, Señor. Hoy nos presentamos y levantamos nuestras manos en señal de rendición a ti, Padre, en donde, Señor, hoy permitimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a morar a nuestras vidas. Hoy permitimos, Padre, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y comience, Señor, a reformar, a transformar, Señor, a restaurar, Señor. Hoy, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Papito hermoso, Señor, he aquí tu pueblo, Señor. He aquí, Padre, yo pongo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos que hoy están en este lugar, Señor. Y aún aquellos, Señor, que nos están viendo, Padre. Hoy, Señor, que tu palabra, Señor, de restauración, que tu palabra de fidelidad, que tu palabra, Señor, de fe, Señor, sea activada en nosotros, Padre. Que tu espíritu de amor, Señor, esté en vosotros, Padre. Hoy, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos bautice, Señor. Hoy, Padre, Señor, este es un tiempo donde la iglesia, Padre, tiene que ser elevada, Señor, a una nueva dimensión. Donde la iglesia, Padre, se tiene que preparar, Padre, para el encuentro contigo. Padre, tú has dado regalos, has dado dones, Padre. Y aquí, Padre,
Hoy yo clamo, Señor, a misericordia por ellos, a misericordia por mí, Señor, para que tú traigas, Señor, esos regalos, Señor, que tú has dado para tu pueblo, Señor, esos dones espirituales, Señor, Padre mío, Señor. Hoy prepara tu pueblo, prepara tu iglesia, Señor, de tal manera, Señor, que puedan ver las cosas espirituales, que puedan ver, Señor, las cosas de lo alto, que puedan ver las cosas sobrenaturales, Dios. Hoy, Padre, no permitas que el enemigo venga a confundir. Hoy cerramos puertas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí, Señor, donde el enemigo, Señor, ha querido derribar, ha querido destruir. Ahí donde el enemigo, Padre, ha querido, Señor, confundir. Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, bajo autoridad, Señor, bajo sujeción, hoy cancelamos, Señor, cerramos toda puerta. Hoy, Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Padre. Hoy, Señor, permítenos, Señor, hoy, Señor, entrar, Señor, a ese lugar de reposo, ese lugar, Señor, haz mi carácter hoy, Señor, de tranquilidad, de paz, más como el tuyo. porque queremos moldearnos, Señor, conforme a tu Yo voluntad. quiero ser Jesús. Haz mi carácter En el nombre, Señor, de Jesús, más como tu pueblo está en tus manos, Dios. yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Señor, los pongo en tus manos, Padre. Que se haga tu voluntad, Dios. Que no se haga la voluntad mía, sino que tu voluntad se establezca en cada corazón que quiere en verdad buscarte, que quiere en verdad adorarte, que quiere empezar nuevamente, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus principios. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad. Morir a mi viejo hombre, haz mi carácter haz como el tuyo, yo quiero ser. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos cada día, Señor. Que yo no entiendo. Que cada día te podamos agradar, Señor. Porque yo quiero Podamos hacer tu demostrar voluntad, Señor. Danos esa fuerza, danos esa sabiduría. Oh bendito Dios que estás en los cielos. Morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer Tu voluntad y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Sí, Padre, ayúdanos, Señor, danos la fuerza y el carácter para poder dejar, renunciar, escuchar tu voz, Padre, y estar atento a su instrucción, Padre. Que estemos atentos a toda la instrucción que venga de parte de usted, Señor. Gracias. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios.